Buenas tardes, Dios les bendiga. Muy agradecida de estar por aquí nuevamente con ustedes para compartir eh, algunas enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy continuando con nuestro tema de la última vez sobre la fe, pero ya hoy la fe aplicada a nuestra fe salvífica, que es la fe que aplicamos para creer en Cristo, para que es para salvación de nuestras almas, que es la fe eh, de creer en Jesucristo como Salvador personal y de amarle y de obedecerle y de servirle siempre. La Biblia nos habla que la fe es un regalo de Dios que conduce a salvación. Es un regalo porque es por gracia, somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y nos redimiera de la muerte eterna. La fe es la confianza en lo que no se ve, pero se sabe que es verdadero, o sea, en Dios, que es nuestra ancla firme. Sabemos que es verdadero, y nuestra fe en Dios es lo que nos salva. Como siempre tenemos versículos para apoyar lo que estamos hablando hoy, porque como siempre nuestra fe debe de estar apoyada en la palabra de Dios, y nuestra vida debe de ser basada cada paso que damos en la palabra de Dios. Está Efesios 2:8 que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. No hemos hecho nada para ser salvos, para tener vida eterna. Es por gracia. ¿Es don de quién? De Dios. Para salvación nuestra. Y es un don de Dios, una dádiva. Es una dádiva, un don de Dios. Entonces es bueno que tengamos eso claro. También tenemos a Primera de Pedro 1:6 al 9 que dice que el objetivo de la fe en Cristo es la salvación. O sea, el propósito de nuestra fe en Cristo es para salvación de nuestras almas. ¿Salvación de qué? De la muerte eterna. ¿Salvación de qué? Del pecado con el cual vinimos a este mundo. También tenemos a Hebreos 11:1 que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En días pasados que estuvimos tocando el tema de la fe aplicada en nuestra vida diaria a las circunstancias de la vida, cómo aplicamos la fe en Dios, en las áreas en las diferentes áreas de nuestra vida. Hablamos de este versículo, pero igual cuando lo aplicamos a la fe salvífica, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener certeza en que Dios es nuestro Dios, Jesucristo es su Hijo, que el Espíritu Santo es que nos guía, nos habla y nos redarguye, y que tenemos que vivir con esa convicción de esa fe firme y que crezca y que se fortalezca en Cristo. Tenemos a Mateo 17:20 que dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Nuestra fe debe de ser, tenemos que tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe es que nos permite estar firme y ser perseverante en lo que creemos en Jesucristo y en Dios. Y la fe es lo que hace que Dios se manifieste de una manera maravillosa y poderosa en nuestras vidas. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. O sea, la fe viene a través de estudiar la palabra, escuchar la palabra y ejercitarnos en la palabra. Sin la palabra de Dios no hay fe, no crece nuestra fe, no aumenta nuestra fe, no se ejercita nuestra fe. Entonces dice que la fe es un principio de acción. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe. ¿Qué es una meta digna para un cristiano?
Una meta digna para un cristiano, dicho de una manera práctica, sería el estudiar la palabra, pasarla de la mente al corazón y del corazón a la vida diaria, que tus actos hablen de esa fe que tú tienes en Cristo, de la palabra de Dios en acción en tu vida. Que tus acciones, tus actos, tu manera de pensar y de sentir hablen de esa fe, de esa transformación que ha hecho la palabra en tu vida, de que tú eres una persona que vive creyendo en la oración, ejercitándote en la oración y practicando la oración, de que cuando tú vas a actuar o pensar, tú dices, ¿qué haría Cristo? Porque la fe que tenemos es en Cristo. Entonces, que digamos, ¿qué haría Cristo en esta situación? Da un ejemplo de personas que vivieron de fe, que fue Noé. Ya sabemos el ejemplo del arca, que Noé tuvo fe en que iba a llover, aunque hacía mucho tiempo que no llovía. Noé confió en que sí iba a llover. Y la Biblia también nos habla de la fe como un regalo de Dios, porque es por gracia, porque no hemos hecho nada para ganar la salvación, porque solamente tenemos que creer en el Señor y ejercitarnos en estudiar su palabra, en ponerla en acción en nuestras vidas. Y que nuestra fe sea perseverante, como Pablo dice. No es que lo haya alcanzado ya. Imagínense una persona como Pablo que diga, no es que lo he alcanzado ya, sino que sigo a la meta del supremo llamamiento de Cristo, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, tenemos que creerle a Dios, tenemos que amar la palabra, comer la palabra, deleitarnos en la palabra, deleitarnos en la oración, deleitarnos en lo que Dios nos manda en su palabra. Esos son los frutos de nuestra fe, eso es lo que nos distingue como seres humanos que viven por fe y en fe. ¿En quién? No en cualquier cosa. Fe en el Señor Jesucristo. Que nuestras vidas hablen de Dios, que nuestras vidas hablen de Cristo, que cuando abramos la boca, nuestras palabras estén llenas y sazonadas con la palabra de Dios y con la estampa de Cristo en nuestras palabras, en nuestras mentes, en nuestro actuar, en nuestras emociones. ¿Cómo se ve un hijo de Dios en la vida diaria? Un hijo de Dios se ve que actúa diferente al mundo. Nosotros los cristianos estamos llamados a vivir contra corriente y debemos actuar diferente al mundo, al que no conoce a Cristo. Debemos de sentir diferente a como siente la persona común que no conoce a Cristo. Y debemos de vivir de una manera diferente, que el que nos vea a Cristo en nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo a donde vamos y cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Nos define como hijos de Dios, pero para eso tenemos que estar con una fe firme, fuerte, afianzada en Cristo y llenos de Dios, de su palabra, de sus actos. Que los demás vean que nosotros de verdad creemos en Dios, que vivimos para Dios, que nuestras vidas están llenas de Él y que nos deleitamos en esa fe tan hermosa que Dios nos ha dado por gracia, porque recordemos, por gracias somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no es es un don de Dios para salvación del mundo. Y recordemos, al final de esto voy a recordarle la gran comisión para que otros puedan creer, que dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que otros puedan ser salvos por medio de la fe. Entonces recordemos que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, que eso es parte de la gran comisión, eso es parte de que las personas conozcan a Cristo y crean en Cristo. Al final de esta meditación, que en nuestra vida diaria otros puedan ver la fe en cómo vivimos, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo actuamos. Que seamos diferentes, que seamos la diferencia en medio de este mundo.